Venimos por parte del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, del Departamento de Metalmecánica, de Ingeniería en Materiales, de la materia Técnicas de Análisis. Hablaremos sobre las aplicaciones de la RMN. Mi equipo está conformado por su servidora Ruth Vanessa Martínez Guerrero, por Gael Edgardo Ávila Briceño, por Eric Hazel Carmona Martínez, por Berta Alicia Medrano Ramírez y docente Marta Estela Venegas Pérez. La resonancia magnética nuclear es una poderosa técnica de espectroscopía que se utiliza en química y en diversas disciplinas científicas para estudiar la estructura y composiciones de las moléculas. Las aplicaciones de la RMN son amplias, versátiles y abarcan diversas áreas de la ciencia y de la medicina. Sus características son determinación de la estructura molecular. Se utiliza para identificar y caracterizar la estructura tridimensional de moléculas orgánicas e inorgánicas. Basada en la interacción nuclear, se basa en la interacción de los núcleos atómicos con un campo magnético externo y ondas electromagnéticas. Esta interacción es sensible a las propiedades nucleares y electrónicas de los átomos y moléculas. No invasivas. Esta técnica no es invasiva, que no requiere la destrucción ni alteración de las muestras analizadas. Sensibles a núcleos específicos. Puede sintonizarse para detectar núcleos específicos como el hidrógeno, el carbono y otros núcleos. Esto permite estudiar diferentes elementos y compuestos en una muestra. Información sobre la estructura molecular. La RMN proporciona información detallada sobre la estructura y la conectividad de los átomos en una molécula. Se utilizan técnicas de espectroscopía de correlación para identificar vínculos químicos y determinar la topología de la molécula. Información sobre la dinámica molecular. Es capaz de proporcionar información sobre la movilidad y la dinámica de las moléculas, influyendo tasas de relajación y procesos de intercambio. Amplia variedad de aplicaciones. Esta técnica se utiliza para una amplia variedad de campos que incluyen química, bioquímica, medicina, ciencias de los materiales, geología y muchas otras disciplinas. Sus aplicaciones van desde la investigación básica hasta el diagnóstico médico y la caracterización de materiales. Alta resolución. Esta técnica se puede proporcionar como una alta resolución, lo que puede permitir detectar aquellas pequeñas diferencias en las propiedades nucleares y químicas de las muestras estudiadas. Resonancia magnética nuclear. El espectrómetro de resonancia magnética nuclear es un instrumento complejo y preciso que desempeña un papel fundamental en la realización de experimentos de radiación electromagnética nuclear. Permite la generación de campos magnéticos, la aplicación de pulsos de RF, la detección de señales de RMN y la adquisición de datos para el análisis de estructuras y propiedades moleculares. Fundamentos de radiación magnética nuclear. Spin nuclear. Los núcleos atómicos como el hidrógeno y el carbono 13 tienen un spin nuclear, una propiedad cuántica que los hace comportarse como pequeños imanes. Momento magnético nuclear. El spin nuclear da lugar a un momento magnético cuando estos núcleos se colocan en un campo magnético externo, tienden a alinearse con esos campos. Precesión. En respuesta al campo magnético, los momentos magnéticos del núcleo precesan o giran alrededor del campo magnético externo a una frecuencia específica, conocida como frecuencia de resonancia. Técnicas de adquisición de datos en resonancia magnética nuclear. Bueno, prácticamente cuando se habla de resonancia magnética nuclear, existen tres principales conceptos mediante los cuales se podrán tener imágenes acerca de los tejidos a estudiar o analizar, los cuales son pulsos de radiofrecuencia, ecos de spin y relajación. En la figura 1 tenemos lo que es la transmisión, la recepción y el procesamiento, en donde la transmisión está relacionada con la emisión de radiofrecuencia, la recepción implica el desarrollo de nuevas bobinas y el procesamiento es la incorporación de computadores capaces de trabajar con una gran cantidad de información en tiempo corto.
Empezando por los pulsos de radiofrecuencia, se puede decir que estos son ondas electromagnéticas que se utilizan para excitar los núcleos atómicos de los tejidos. Los núcleos atómicos tienen momentos magnéticos, que es una propiedad que les hace girar como pequeños imanes. Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia, el momento magnético de los núcleos se alinea con el campo magnético del escáner de resonancia magnética nuclear. Proseguimos con los ecos de spin, los cuales son señales de radiofrecuencia que se producen cuando los núcleos atómicos vuelven a su estado de equilibrio. Después de que un pulso de radiofrecuencia excita los núcleos atómicos, estos comienzan a perder su coherencia de fase. Esto significa que los núcleos atómicos dejan de girar todos en la misma dirección. Sin embargo, si se aplica un segundo pulso de radiofrecuencia, los núcleos atómicos se vuelven a alinear temporalmente, lo que produce un eco. Y por último, de estas tres técnicas de adquisición está la relajación, la cual es un proceso por el cual los núcleos atómicos vuelven a su estado de equilibrio. Existen dos tipos de relajación, la longitudinal y la transversal. Es la longitudinal. Se puede decir que es el proceso por el cual los núcleos atómicos recuperan su magnetización longitudinal, la cual es componente del momento magnético de los núcleos atómicos que están alineadas con el campo magnético del escáner de resonancia magnética nuclear. Y en esta relajación, la que es la transversal, se podría decir que es el proceso por el cual los núcleos atómicos pierden su coherencia de fase. El tiempo de relajación longitudinal y el tiempo de relajación transversal son dos parámetros que se utilizan para caracterizar la relajación de los tejidos. Los tejidos con un tiempo de relajación longitudinal se caracterizan por una pérdida rápida de magnetización longitudinal cuando este es corto. Los tejidos con un tiempo de relajación transversal corto se caracterizan por una pérdida rápida de coherencia de fase. Aplicaciones de la resonancia magnética nuclear en la química. Principalmente esta técnica analítica se utiliza para determinar estructuras moleculares y composiciones químicas de una muestra que actúa analizando la interacción de los núcleos que giran en un fuerte campo magnético. Su gama de aplicaciones es muy amplia. Esta incluye estructura molecular, en la cual se utilizan más esta técnica para determinar la estructura de las moléculas orgánicas. Se puede utilizar también para determinar la conectividad entre los átomos, la configuración espacial de los átomos y la estereoquímica de la molécula. También entra la composición química, en la cual esta se utiliza para determinar composición química de una muestra, que también se puede utilizar para identificar los diferentes tipos de átomos que están presentes en la muestra y para determinar su cantidad relativa. Otra aplicación viene siendo en propiedades físicas, en la cual se estudian las propiedades físicas de la molécula, como la polaridad y la dinámica molecular. Finalmente, también se aplica para reacciones químicas, en donde se puede utilizar para estudiar estas reacciones, como su nombre lo dice, y seguir la evolución de una reacción química para determinar productos de la reacción. Y por último, la resonancia magnética nuclear también se puede utilizar para la identificación de compuestos mediante la comparación de un compuesto desconocido con uno conocido, y para el estudio de biomoléculas, en donde se pueden estudiar las biomoléculas como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Y se puede utilizar para determinar la estructura, la función y las propiedades de las biomoléculas. Resonancia magnética nuclear tiene varias aplicaciones en el campo de los materiales, como lo viene siendo la caracterización de los materiales, donde se puede utilizar para caracterizar la estructura y composición de una amplia gama de materiales, lo que incluye metales, cerámicas, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. Se puede utilizar para determinar la estructura cristalina de un metal, la composición química de una cerámica o la distribución de la cadena en un polímero. En los estudios de polímeros, la resonancia magnética nuclear
Es una herramienta valiosa para el estudio de polímeros. Se puede utilizar para determinar la estructura de las cadenas de polímeros, la distribución de las cadenas y las propiedades de degradación de los polímeros y propiedades de superficie. Aquí la RMN se puede utilizar para estudiar las propiedades de superficie de los materiales. Se puede utilizar para determinar la estructura de la capa de oxidación en un metal o la composición de una película delgada. Los campos de aplicaciones, además de lo antes mencionado, a continuación se presentarán algunas áreas en las que se aplica la RMN en cuanto a la ciencia de materiales. Como primer punto, en el desarrollo de nuevos materiales. Aquí se puede utilizar para la evaluación de propiedades de nuevos materiales antes de su fabricación a gran escala. Por ejemplo, la RMN se puede utilizar para determinar si un nuevo polímero es adecuado para una aplicación específica o si un nuevo material compuesto tiene la resistencia adecuada. En control de calidad, aquí se puede utilizar para lo que viene siendo el control de la calidad de los materiales producidos en masa. Por ejemplo, se puede utilizar para detectar defectos en un metal o para garantizar que un polímero cumpla con los requisitos de un cliente. Y en la investigación fundamental se puede utilizar para investigar los fundamentos de la ciencia de materiales. Por ejemplo, se puede utilizar para estudiar la interacción entre los átomos en un material o comprender los mecanismos de degradación. Como conclusión, la resonancia magnética nuclear es una técnica analítica muy versátil con una amplia gama de aplicaciones en química. Es una herramienta valiosa para la determinación de la estructura molecular, la composición química y las propiedades físicas de las muestras. Y como conclusión, es una herramienta versátil que se puede utilizar para caracterizar la estructura y composición de los materiales. Esta técnica es una no destructiva que proporciona información detallada que puede ser utilizada para el desarrollo de nuevos materiales, el control de calidad y la investigación fundamental, y eso es lo que hace que sea tan importante. Como conclusión, la resonancia magnética nuclear es una técnica poderosa utilizada en ciencias como la química y la medicina para estudiar la estructura y las propiedades de las moléculas. Esta técnica se basa en las propiedades magnéticas de ciertos núcleos atómicos y permite obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano, así como información precisa sobre la composición molecular de diversas sustancias. En conclusión, la resonancia magnética nuclear es una técnica analítica de la investigación de gran importancia que se utiliza para estudiar la estructura de la composición y la dinámica de núcleos atómicos y moleculares. Es posible determinar estructuras químicas y analizar la conectividad de átomos que estudian la dinámica molecular para poder obtener una amplia variedad de datos que son fundamentales en campos como la química, la biología, la medicina, la ciencia de los materiales y muchas otras disciplinas. Me gustaría agradecerle a todas las personas que se tomaron unos minutos de su tiempo para poder ver este video y poner atención. Espero y sigan teniendo un bonito día, no se presionen tanto, tomen mucha agua y disfruten de la vida. Gracias por su atención.